vamos a conversar con su director, que ya está en línea para charlar con nosotros, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Es un momento muy, pero muy delicado. Y ustedes hacen un trabajo desde hace muchos años que es inobjetable, que nos va dando una brújula de lo que pasa, a mi juicio, con el problema fundamental o el más importante que tiene la República Argentina, que es el aumento de la pobreza. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este nuevo estudio que presentaron esta semana? Bueno, a ver, más allá del nivel alto en que se encuentra la pobreza y que viene aumentando sistemáticamente, en realidad, incluso si obviamos el tema de la pandemia, resultan los valores más altos que tuvimos después de la crisis del 2001-2002 a partir del 2004. Es decir, son los valores que registran más alto nivel de población que no cubre las canastas básica y alimentaria y de bienes y servicios que requiere o que se establecen para no ser pobre. Esta situación, sin embargo, encubre dos componentes distintos de la población. Diría que hay un 28-30% de una población estructuralmente pobre que nunca logró resolver la inclusión social, ni el kirchnerismo, ni la etapa de Macri, sí, y mucho menos los últimos periodos de gobierno o la última etapa político-económica. Sí. Y hay otro 15-20% de población de clases medias que se han empobrecido durante los últimos 10 años. Entonces, y que vienen siendo los nuevos pobres. Y que la cronicidad o la saturación de esa situación de agobio, más allá de algunos picos de consumo o de bienestar muy puntuales y que duraron muy poco tiempo, tenemos una situación de esa clase media que básicamente es muy desconforme, que está muy fastidiada por el sistema político y que también se refleja en las elecciones de este año, ¿no? Pero ahora tenemos otro componente que es de pobreza estructural, sobre la cual hay un piso, sí, de protección social a través de los programas de transferencia de ingresos, pero que obviamente no son sostenibles para para empujar un proyecto, claro, de desarrollo y de progreso. 28% dijiste, ¿no? De pobreza estructural. Sí, y que alivian. Tengamos en cuenta que el 40% de los 38% y 40% de los hogares, sí, está cubriéndose hoy, recibe hoy un programa social. Claro. Esto no le permite salir de la pobreza, pero sí cubrirse de la pobreza extrema, de la indigencia. De todas maneras, la inseguridad alimentaria aumentó, a pesar de eso, porque bueno, la inflación es muy alta. Entonces, ni los programas sociales alcanzan, ni los trabajos o changas o actividades informales que generan los sectores de la pobreza extrema a través de su propio esfuerzo, por la propia dinámica de crear su propio trabajo y de buscar estrategias de subsistencia. Sí. Bueno, esa población no logra garantizar un ingreso, a pesar de que estar trabajando y a pesar de que las tasas de desocupación son muy bajas, no logran, porque tienen trabajos muy precarios, muy informales, no logran salir de la pobreza. Al mismo tiempo, el 15% de clases medias pobres, por mucho que también se esfuercen con sus trabajos regulares, incluso algunos asalariados o autónomos, sí, trabajadores semicalificados, registrados, caen en la pobreza porque los ingresos no alcanzan, o pequeños comerciantes, o gente que trabaja autónomamente en forma independiente como en un oficio o con un pequeño negocio, bueno, también ha caído en la pobreza. Y esa situación obviamente es distinta porque la percepción, el sentimiento, la autopercepción de fracaso o de caída social es mucho mayor que la que tienen los pobres ya estructurales, que viene siendo esa situación crónica desde hace más de 20 años. Agustín, está anunciado para mañana la posibilidad de que mencione el presidente electo las medidas económicas que se van a llevar adelante, pero parte de eso ya empezó a trascender, ¿no? Se filtró a algunos periodistas que empezaron a adelantar cuáles pueden llegar a ser las medidas. Me imagino que las viste, que las leíste. Creo que hay una que es central,
que es la actualización cambiaria que se va a llevar adelante, un dólar que va a pasar de 400 probablemente a 650 pesos. De hecho, ya por estas horas se ven largas colas en los supermercados para tratar de anticipar esas compras. ¿Vos qué pensás? ¿Esto en algún sentido podría ir en alivio de todos estos problemas que vos estás mencionando? A ver, la Argentina a nivel económico, macroeconómico, tiene hoy un problema que afecta a la pobreza. Uno es un alto nivel de inflación y ese alto nivel de inflación con alto nivel de inestabilidad macroeconómica que hace insostenible el proceso económico, la dinámica económica, frena la inversión y frena el empleo. Sí. Yo creo que este diagnóstico no es que lo digo desde soy muy original, creo que ya lo tenían claro los distintos actores políticos que se presentan a las elecciones, que sin duda deviene un proceso de estabilización macroeconómica. Las diferencias podrían llegar a ser con qué rapidez o con qué aceleramiento se toman un conjunto de medidas, pero las medidas son más que necesarias en términos de estabilización, para que pueda funcionar la economía, que significa que vuelva la inversión y que se cree empleo, porque si no lo único que podríamos hacer es generar más déficit fiscal, más transferencia de ingresos a través de programas sociales y obviamente es insostenible un sistema económico de esa naturaleza, al mismo tiempo que solo tendríamos una economía dinámica exportadora en el sector agrominero exportador. Entonces, a ver, necesitamos cambio de reglas de juego. Yo pienso que no sé si las políticas que vienen son las acertadas, lo que sí es cierto que cualquier política de estabilización macroeconómica, como lo fue en su momento el Plan Austral o la convertibilidad, pasa por un periodo de crisis, de shock en materia de impacto, en materia de ajuste del sistema de precios. ¿Y cómo hacer, Agustín, para que esto no provoque una estampida en los índices de pobreza? Y bueno, creo que manteniendo los programas sociales, incluso ampliándolos si fuese necesario, manteniendo al menos, reduciendo el nivel de ajuste de los salarios más altos y favoreciendo que haya medidas de protección sobre los salarios más bajos de los trabajadores, no generando situaciones de desempleo masivo. Creo que esto es parte no sé si serán parte de las medidas, pero son como reglas básicas para sostener que la pobreza no aumente, pero algo más importante es que hoy por hoy no aumenta más la pobreza, ni tampoco el estallido, el desconformismo social o el fastidio social, a ver si se entiende, por la propia dinámica inflacionaria. La misma instancia inflacionaria genera mayor circulación del dinero y mayor capacidad de consumo. Capacidad entre comillas, porque al final de mes la plata no terminó de alcanzar, pero hay un incentivo a consumir. Ese incentivo a consumir genera cierta percepción en los sectores populares informales de que al menos hay plata en el bolsillo y que algo pueden hacer. ¿Bien? Sí. Ahora, esto es altamente corrosivo para el sistema económico, pero si uno lo detiene abruptamente, produce el efecto desempleo o pérdida de la circulación de ese dinero que genera demanda de bienes y servicios y que crea trabajos informales. Entonces, lo que habría que hacer es que antes de detener ese círculo vicioso de la inflación, hay que también crear condiciones para que se empiecen a generar inversiones o a demandar trabajos y empleos en la pequeña y mediana empresa. Bien. Es clave y fundamental que eso ocurra junto con un proceso de ajuste o de estabilización macroeconómica. Te quiero invitar a escuchar, a compartir lo que dijo el presidente de la Nación ayer en una cadena nacional. Hizo una suerte de balance, pero en los días previos llevó adelante también algunas declaraciones en entrevistas con distintos medios colegas, donde se refirió a lo que sucedió en sus 4 años de gobierno con la pobreza. Vamos a escucharlo y después seguimos conversando. Mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Crees que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender
es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, qué ingreso tiene, y dice tengo un plan, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten el plan. Bueno, más allá de que la metodología con la cual se mide la pobreza es la misma con el gobierno anterior, con este gobierno, y resuena o suena extraño lo que dice el presidente todavía, el presidente actual, él habla de la forma de medición, ¿sí? Y allí dice algo que, bueno, por lo menos a mí me llama la atención, da a entender que miente, que la gente, que digamos las personas encuestadas, muchas de ellas que se pueden llegar a considerar pobres, mienten. Y entonces eso hace que haya como una suerte de subregistro del empleo o de los ingresos, dando números aún más altos de la pobreza. ¿Qué sucede? ¿Qué opinas vos de la forma de medición? Él se refiere a la forma del INDEC, pero bueno, ustedes también la miden. ¿Qué pensás de estas declaraciones y particularmente de este punto, ¿no? El punto relacionado con la medición de la pobreza? A ver, Martín, los problemas de medición surgen en cualquier estadística o en cualquier trabajo de investigación, ¿no? Y no solamente en las encuestas, es decir, incluso en los registros oficiales o censos. Medir no es una tarea fácil. Ahora, hay un conjunto de sesgos o errores que las encuestas arrastran, pero no son nuevos, son históricos, y que uno de ellos es el subregistro de la subrepresentación de la población de los más ricos. Déjame ampliar un poquito el tema antes de contestar al presidente, pero es el subregistro, es decir, la muestra no logra captar, no llega a los más ricos de la sociedad, e incluso cuando, y siendo los más ricos el 2-3% de la población, no contestan las encuestas, no reciben al personal de la encuesta, es complicado acceder a esa población, pero eso no ocurre solamente acá, sino en todas partes del mundo. Después hay otro componente que es las clases medias profesionales, el 10% más alto de la estructura social en cualquier parte del mundo, tiende a subdeclarar ingresos, producto de que tampoco conoce exactamente cuánto ganó el último mes. Si no, tendría que consultarle a un contador o tendría que evaluar, y eso no es accesible en el momento o en el periodo en que se desarrolla la encuesta. Después, el conjunto del resto de la sociedad establece un vínculo con el encuestador y la encuesta, en donde no es la mentira, sino la omisión o la sobreestimación de ingresos o la subestimación de gastos las que están en juego. Y este error todo esto que te estoy contando es sistemático, pero es cierto, y no porque haya... A ver, es cierto que hay momentos o situaciones que afectan esos momentos de medición. Por ejemplo, cuando devenía del gobierno kirchnerista o de Cristina una etapa en donde Moreno administraba el INDEC, se había creado un clima por parte de las clases medias de no contestar esas encuestas, ¿bien? Es decir, que ganaban menos esas clases medias. O cuando hay una situación de inflación como la que tenemos ahora, es cierto también que la población que es cuenta propia, que no tiene un salario mensual, que no tiene un recibo, le cuesta mucho más evaluar cuánto ganó. No es una mentira, pero puede equivocarse para arriba o para abajo lo que ganó en el último mes, porque tiene que descontar lo que gastó, y eso no es tan fácil hacerlo en un contexto tan inflacionario. Entonces, hay algo cierto en lo que dice el presidente, es que hay un sesgo y que se agrava en un contexto inflacionario, pero no porque tengan las personas miedo a que se le quite el plan, ni porque en este momento se tenga miedo a que
el sistema impositivo le cargue de impuestos. Entonces, lo que podría estar ocurriendo es que efectivamente quizás en los últimos años venimos midiendo o por arriba o por abajo de lo que efectivamente ocurre. Claro. Pero no es tan claro que sea por arriba, ¿bien? Entonces, que es posible que algunos sobreestimen y otros subestimen. La medición se hace, cierto, más inestable, más sesgada, más afectada. Ahora, lo que muestran los indicadores sociales, producto de esta tasa, de ese nivel de inflación, incluso con registros oficiales, cuando uno analiza la evolución del salario real en materia de la declaración que hacen la propia empleadores de los salarios que se pagan en blanco, van por detrás del nivel inflacionario, claro. Lo cual eso produce un aumento de la pobreza. Si uno analiza otro conjunto de indicadores, apuntan a lo mismo. Entonces, ahora voy a comentarte otro elemento, pero todos los indicadores van mostrando que hay un incremento de la pobreza en un contexto de alta inflación como este, cuando no se puede compensar con empleos buenos ese aumento de los precios, es decir, con más ingresos de buenos salarios. Entonces, tampoco están creciendo los empleos de buenos salarios. Entonces, todo eso lleva a que la inferencia del presidente sea errónea, es decir, esté equivocado. Es decir, es muy probable que estos datos sean más fidedignos que pensar que la pobreza no es tan alta como la que se está pensando. Ahora, por último, cabría señalar que también es cierto que, como él menciona, hay una gran propensión al consumo y hay una muy baja tasa de desempleo. Ahora, la mayor tasa de desempleo tiene que ver primero con el rebote post-pandemia, que produjo 1 millón de nuevos empleos, de recuperación de empleos perdidos, y 500.000 empleos más que en realidad se crearon en el sector informal de la economía, en changas y actividades informales. Claro. Eso mismo hizo bajar la tasa de desempleo, y eso mismo hace, y esto gracias en parte a los programas sociales y en parte a lo que mencioné hace un momento, a la inflación, hace que esos segmentos, esos 500.000 puestos, hoy vivan de esas, no directamente del programa social, sino de lo que generan los programas sociales y de la situación inflacionaria, claro, de circulación monetaria, que hace que haya más demanda de bienes y servicios, un incentivo al consumo. Ahora, todo eso no es sostenible ni es virtuoso, porque produce más inflación y no se está creando bienes y servicios de alta productividad, ni mucho menos exportables, que generen un excedente. Agustín, varias veces escuché que la comparación con otros países de la región es un tanto injusta, ¿no? Que la comparación estadística a nivel internacional es muy complicada, producto de que se utilizan otras metodologías en otros países. ¿Eso es así? ¿Vos considerás que la forma de medir que tenemos nosotros hace que los números den totalmente distinto? Bueno, Martín, es así, pero también podríamos pensar que en Estados Unidos podrían ser más exigentes que nosotros y tienen las mismas tasas de pobreza que algunos de los países latinoamericanos. Es decir, es cierto que los parámetros con los cuales se utiliza se hace la medición de pobreza por ingresos en los países no es homogénea. Sí. ¿No? No es homogénea. Hay distintas metodologías que tratan de homogeneizar o hacer comparables las cifras. Una es la del Banco Mundial, que utiliza distintas medidas de $5, $10 o $15 por día por persona, por gastos alimentarios o de consumo. O hay otras, como la del CEPAL, que usando las propias encuestas de los países, armoniza la canasta de comparación, la canasta de alimentos y la canasta complementaria, y crea una medida constante o común. Voy a mencionar esa. Ahora, es cierto que no somos el país más pobre de América Latina, eso está claro. Ahora, que cuando armonizamos las encuestas latinoamericanas, estamos en la mitad de la tabla.
de 28 países. Es decir, estamos en el puesto entre 12, 13, 14 de nivel de pobreza. Estamos por arriba de Paraguay, por arriba de, obviamente, de Uruguay y Chile, por arriba de Brasil, por arriba de Perú. Entonces, es decir, con esos niveles de pobreza mayor, menos que las centroamericanas, ¿bien? Bien. Menos que Colombia, menos que Brasil, que México, pero estamos a la mitad de la tabla. Y no deberían ser eso, porque si bajáramos la inflación, en realidad estaríamos en el cuarto inferior de la tabla. Si bajáramos la inflación, llegaríamos a un 28, 29, 30% de pobreza, que es la que yo mencioné hace un momento, que es la pobreza estructural, ¿bien? Que Bien. No tiene que ver con la caída en la pobreza de clases medias, producto de los ingresos, sino que tiene que ver con la ausencia de buenos trabajos o de trabajos, básicamente la existencia de trabajos informales de muy baja calidad. Bien. Ese 28, 29, 30% es nuestra tasa de pobreza efectiva, digamos, natural de esta Argentina, que tampoco tendría que tener esta tasa de pobreza. Deberíamos tener la tasa de pobreza de Uruguay o Chile, de 12, 15, 12%, ¿bien? Eventualmente, o 15%. Bien. Pero no, tenemos el doble de esos países en materia de pobreza porque hemos hecho mal las cosas en materia macroeconómica y sobre todo en su impacto en generación de empleos en la pequeña y mediana empresa. Por último, Agustín, ¿está bien la canasta alimentaria, que es en parte digamos, la referencia que se toma para medir la pobreza? No es que esté bien o está mal. A ver, otra vez, acá es un parámetro. Pero escuché versiones que dicen que está como un poco desactualizada, ¿viste? Como que... Ah, bueno, sí, podría estar desactualizada. A ver, un dato importante para quienes no saben de este tema es que esa canasta se actualizó en el año 2016, porque la que veníamos trabajando en realidad era de 1985. Claro. ¿Bien? Era entonces, otra Argentina, otro consumo totalmente distinto. Tal cual. Entonces, ahora, cuando se actualiza la canasta, obviamente ya desactualizada, aquella canasta básica alimentaria, se actualiza, se acerca más a lo real. A lo real, ¿qué quiere decir? Aquellos niveles, parámetros que se usan para esa metodología. ¿Y cuáles son los niveles, parámetros que se usan para esa metodología? Es el patrón de consumo de esas clases medias bajas. El tercer o cuarto decil de ingresos. ¿Bien? Se utiliza a ese patrón como criterio para decir, bueno, ¿cuáles son los patrones de consumo de alimentarios que tiene esa población? Bueno, se toman esos criterios. Ahora bien, entiendo, Agustín, que hay que poner un criterio, pero es cierto que puede resultar un poco injusto, ¿no? Porque tal vez no es eso lo que requiere una persona, más allá de su clase social, para alimentarse bien, por ejemplo. Tal vez requiere más que ese patrón. Exactamente, y no, porque ese patrón no necesariamente significa una alimentación saludable. Claro, eso digo. Y probablemente si midiéramos con un patrón más alto, la pobreza sería aún mayor, ¿cierto? Exactamente, este es el, digo, que esta es pero esto no solo acá, sino en otros países. Claro. Pero básicamente con ese criterio, hoy por hoy, nuestra tasa de indigencia, que llega al 9%, en realidad se duplicaría. Mirá vos. Si tomáramos en cuenta que una buena canasta alimentaria, una saludable canasta alimentaria básica, ¿bien? Agustín, te agradecemos muchísimo. La verdad que nos ayudás a entender un tema que es muy delicado, ¿sí? que es muy preocupante y que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Por eso me llamó mucho la atención la declaración del presidente saliente. La verdad que es un tema sensible como para hablarlo con cierta liviandad. Así que me parece súper interesante. Tal como fue abordado, fue más bien una charla de café o un debate académico. Y en este momento es materia de sensibilidad social, porque la gente efectivamente no le está alcanzando para cubrir sus necesidades básicas. Y esto es medio agresivo cuando efectivamente se considera o se quiere suponer que estamos en una Argentina mejor que la que estamos, que en realidad hay que ser claros, la Argentina está en una situación de crisis profunda, ¿no? Y de dramas sociales importantes, sobre todo también de deterioro de clases medias que son un gran motor para el progreso de una sociedad y que están hoy por hoy sometidas a un proceso de empobrecimiento. Te mando un gran saludo, Agustín. Muchas gracias, como siempre. Martín, un abrazo grande. Abrazo. Saludos.